Dentro de nuestras rondas semanales de conversaciones con empresas instaladas en el CEI, el Centro Europeo de Empresas e Innovación Bahía de Cádiz, vamos a hablar a continuación con Jesús Bascones, que es el director comercial de Adaptanor, una de las firmas instaladas en este polígono portuense. Buenos días. Buenos días. Conociendo, Jesús Bascones, la actividad de Adaptanor, vamos a dar una visión general. ¿Cuál es el objeto social de esta empresa? Bueno, nosotros somos una consultoría que estamos especializados en todo tipo de normativa empresarial. También llevamos lo que es la formación empresarial. Hay normas que son de obligado cumplimiento y otras normas que lo que hace al empresario es darle una ventaja competitiva. Y nosotros nos encargamos de la implantación y el asesoramiento en la implantación de estas normas. Por ejemplo, ¿qué tipo de normas, cuáles son los paraguas, los grandes conceptos de las normas que rigen para la actividad empresarial? Bueno, en la actividad empresarial una norma que es completamente obligatorio, que digamos que es quizás nuestro producto estrella, es la protección de datos. Hoy en día hay una gran protección sobre los datos personales que manejamos todas las empresas y se debe hacer un correcto uso de esos datos. Nosotros brindamos a todas las empresas el asesoramiento un asesoramiento legal para llevar a cabo la mejor implantación en la política de protección de datos que debe llevar una empresa. Por ejemplo, la protección de datos, ¿cómo se vehicula? ¿Cómo se organiza ese aspecto? Pues primero hay que hacer una auditoría detectando qué datos maneja la empresa. Normalmente pues suele haber un fichero de clientes, un fichero de proveedores, también un fichero de currículums, que hoy en día se reciben muchos, y esos datos hay que inscribir los ficheros en la Agencia de Protección de Datos, hay que elaborar documentos de confidencialidad respecto al tratamiento de los datos. Todas aquellas empresas o personas que traten datos, se dice, de terceros, un asesor que le trata datos de la empresa, pues tiene que comprometerse en un contrato de confidencialidad que los va a tratar acorde a la Ley de Protección de Datos. Esto en realidad nos beneficia a todos los usuarios como personas individuales para que no se mercantilice la información, porque anteriormente de que existiera esta ley, pues en cualquier momento nos podían vender bases de datos para poder pues venderte cualquier cosa. Y hoy en día el dato personal está todo legislado para que se haga un correcto uso de él. ¿En qué medida se protegen eficazmente en la vida real los datos? Es decir, ¿hay algún abismo entre lo que dice la ley y lo que sucede en el día a día? Bueno, quizás haya un desconocimiento, abismo no lo hay, pero sí un desconocimiento. Las personas debemos saber como usuarios que tenemos unos derechos, que concretamente son los derechos ARCO, y en todo momento nos podemos cancelar los datos que están en una base de datos, oponernos a ellos o modificarlos, acceder a ellos también, ¿no? Entonces, tenemos que saber nuestros derechos para poder ejercerlos. Lo mismo que si en un sitio público nos toman la imagen, una empresa, pues si queremos podemos solicitar a esa empresa que nos borre de esas grabaciones, porque somos, digamos, dueños de nuestra imagen y de nuestros datos. Y, de hecho, muchas de las sanciones que se ponen en la Agencia de Protección de Datos es por usuarios que creen que han hecho un uso indebido de sus datos. Existe, por tanto, una serie de derechos que la mayoría de los ciudadanos muchas veces desconocen, ¿verdad? Pues sí, hay un gran desconocimiento, pero poco a poco va calando la idea en la sociedad de que esa protección es necesaria. Los empresarios manejamos muchos datos de clientes y debemos estar concienciados de que el uso que le debemos dar. Por eso una parte muy importante dentro de nuestra consultoría es la formación. Formamos a las empresas para que sepan tratar adecuadamente los datos. ¿Su personal es básicamente juristas, personas del mundo del derecho?
Bueno, nosotros tenemos técnicos en protección de datos, también estamos asociados a un bufete de abogados que en todo momento brindamos a nuestros clientes el asesoramiento legal en todo tipo de temas mercantiles. Estamos hablando de datos, pero también hoy hay otra serie de normativas complementarias que, sin ser obligatorias, pues son muy necesarias hoy en día. ¿Y cómo se pone en contacto una empresa, por ejemplo, con ustedes y qué tipo de problemática es la que le suelen plantear? Normalmente nosotros también tenemos un equipo comercial que va ofreciendo nuestros servicios. Tenemos una página web donde también ofertamos estos servicios y explicamos en qué consisten, y brindamos un presupuesto gratuito a que toda aquella empresa que necesite asesoramiento, para que pueda valorar el servicio antes de contratarlo y ver en qué condiciones y de qué manera vamos a llevar a cabo esa implantación de la protección de datos muy necesaria en una empresa. Una protección de datos que tiene que llevarse a cabo y de la que se encarga, por ejemplo, Adaptanor. ¿Cómo fue la idea de ustedes de instalarse aquí en el CEI? ¿Qué tipo de ventajas le han visto al centro? Bueno, nosotros llevábamos ya mucho tiempo en este sector como trabajadores en el sector de la consultoría, y decidimos dar un paso adelante y nos pareció el sitio idóneo. Este CEI, este centro de empresas, que nos brinda una serie de servicios complementarios. Tenemos aulas de formación, porque también a veces impartimos cursos presenciales, aparte de a distancia. Tenemos todo tipo de servicios. Yo creo que todo lo que un emprendedor puede necesitar a un coste muy, muy razonable. A un coste muy razonable, y además de este aspecto de la protección de datos, en Adaptanor tienen también otras actividades. Pues sí, como le he comentado anteriormente, hay otra serie de normativas empresariales que son voluntarias, pero que la empresa, si las necesita, es por marcar una diferencia comercial con su competencia, o hay veces porque incluso los propios proveedores se lo exigen, como pueden ser la norma de calidad 9001, la 14001 de medio ambiente, la OSAS, que tiene en cuenta tanto la calidad como el medio ambiente, así como los riesgos laborales. También hay una normativa que de reciente creación, muy importante para todas las empresas que importan y exportan, como es la OEA, el Operador Económico Autorizado, que lo que hace es facilitar toda la tramitación en aduanas. Entonces, siendo normativas voluntarias, el empresariado ve en ellas una ventaja competitiva muy importante. Y nosotros lo que brindamos es el asesoramiento de qué manera implantar estas normativas. Y acompañamos a la empresa hasta conseguir la certificación que están buscando. Hoy día hay mucha burocracia en España, mucha legislación empresarial. Pues sí, pero yo creo que España ahora formamos parte, como todos sabemos, de algo más grande que es Europa, y muchas de esas normativas lo que hacen es un reconocimiento europeo. Es la normativa de calidad 9001 o la 14000. Son reconocidas no solo en España, sino en toda Europa. Y lo que hacen es afianzar la confianza de otras empresas o consumidores en la eficiencia de una empresa. Son normas reconocidas internacionalmente. Normas reconocidas internacionalmente dentro de ese marco en el que se encuentra España. Es muy complicado el trabajo que realiza Adaptanor, requiere una formación, imagino, muy específica y muy intensa de su personal. Bueno, nosotros tenemos técnicos especializados en las diferentes materias. Lo mismo que a la hora de formación, pues contamos con un plantel de tutores y un departamento donde el coordinador pedagógico pues elabora los planes de formación. Recientemente hemos hecho un plan de formación a 3 años para una empresa donde se han elaborado unos cursos a medida del personal, que era muy especializado. Son cursos técnicos diseñados por ingenieros de telecomunicaciones, y bueno, pues siempre en todo momento las demandas de nuestros clientes, pues buscamos los mejores técnicos para cumplimentarlas. ¿Pertenece Adaptanor a alguna cadena, alguna franquicia? No, no somos ninguna franquicia. Sí estamos asociados, por ejemplo, a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, AGE,
yo sinceramente creo firmemente en el paraguas que brindan las asociaciones, porque hay veces que las pequeñas empresas nos asociamos en nuestro sector y obtenemos una serie de servicios que individualmente seríamos incapaces de tener. También formamos parte de la Asociación de Agencias de Protección de España de Datos, con el cual todo el asesoramiento legal y la fuerza que da el formar parte de una familia de agencias de consultores en protección de datos. La protección de datos, ¿algún problema, una casuística, sin citar lógicamente nombres, nos puede dar de alguna circunstancia llamativa que le haya surgido a algún empresario por no cumplirse la protección de datos, que le haya creado un problema? Bueno, pues por supuesto no podemos dar datos, pero sí poner un ejemplo. Hace poco un empresario no sé de qué manera, pero tenía unos currículums encima de la mesa. Se hicieron con ese currículum y lo demandaron por exponer los datos de otras personas, y entonces todavía no ha salido la resolución, pero se expone una multa muy grande. Nos ha llamado para que le hagamos todo, pero lógicamente lo único que podemos hacer es, por supuesto, la implantación, pero la sanción puede venir anterior porque a esa implantación. Entonces, lo único que va a hacer el empresario es demostrar su buena fe en cuanto a modificar todo el tratamiento que tenía de los datos, porque, por ejemplo, los datos personales, por ejemplo, nóminas, pues tienen que estar en un armario bajo llave, no pueden estar expuestos a cualquiera que entre en una oficina, los pueda ver. Entonces, lo que ha aprendido esta empresa es que debe tener un tratamiento y debe tener alguien que le diga exactamente cómo tratar esos datos, porque lo mismo que nosotros también podemos, como empresa, hacer las nóminas, llevar la parte fiscal, pero siempre tenemos un asesor que nos lleva la parte fiscal, un asesor que nos lleva la parte laboral, pues también existe el asesor que le va a indicar todo lo que tiene que hacer con los datos en una empresa. Recuerdo ahora que se dio hace algunos años un caso, imagino que usted recordará también, donde se lanzaron determinados currículums a una papelera y entonces se observó que se habían puesto algunas características incluso raciales, creo que era una cadena de supermercados, de las personas optantes, de si tenía el color de la piel de tal o cual forma, y se creó mucha polémica con aquello. Sí, es que precisamente en los currículums se manejan una serie de datos muy personales, como pueden ser a veces pues gustos, que le gusta a uno leer, que le gusta la montaña, incluso afiliaciones políticas o religiosas, y son datos que están especialmente protegidos. También me viene ahora a la memoria que aparecieron en un contenedor historiales clínicos de una clínica y tuvo una multa millonaria porque precisamente los datos de salud personales están especialmente protegidos. A nadie le gustaría que sus datos sobre cualquier problema de salud puedan estar en manos de personas que desconocen, ¿no? ¿Y a cuánto puede llegar una sanción, por ejemplo, en un caso? Una sanción puede ser desde 600 euros a 600.000 euros. Concretamente, en nuestra página web, siempre en aquellas noticias que consideremos llamativas al respecto, pues las publicamos, y la última noticia que publicamos la semana pasada es un concurso de televisión que recababa datos y le han multado por mandar masivamente SMS con una multa de 200.000 euros por no cumplir con la directiva sobre protección de datos. Y además la normativa es muy fuerte, muy sancionadora en este tipo de casos. Pues sí, sí es sancionadora, porque parece ser que si no es la única manera que tenemos de aprender, ¿no? De hecho, hay empresarios que dicen, bueno, ¿y por qué tengo que hacer esto? Bueno, pues esto es en beneficio de toda la sociedad. Y hay veces que la Agencia de Protección de Datos, la manera que tiene de que cumplamos con esa normativa es sancionando a aquellos que no la cumplen. ¿Y qué puede hacer un ciudadano particular si de repente descubre una carta en su correo con una serie de indicaciones que demuestran que alguien ha conseguido más información sobre él de la que en un principio debería tener? Pues debería ponerse en contacto con la Agencia Española de Protección de Datos y denunciarlo. Inmediatamente la agencia va a mandar inspectores de oficio y va a investigar el tema, y a raíz de esa investigación pues impondrá la sanción correspondiente.
Se han dado ya varios casos de ese tipo. Sí, de hecho, en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos también se pueden ver tanto resoluciones como sanciones, y es una agencia que, digamos, que lucha y vela por los intereses de todas las personas como usuarios, ¿no? Y a ella eh, nos debemos dirigir para denunciar cualquier tipo de irregularidad. Lo cierto es que, a tenor de la cantidad de informaciones que surgen en este ámbito, se observa que es mucho más importante de lo que parece tener información sobre los gustos, preferencias o características de los demás, que eso tiene un valor empresarial, político. Sí, un valor muy importante, por eso anteriormente comercializaba la información, se vendían bases de datos, de gustos, igual uno estaba en casa y le podían llamar a cualquier hora ofreciéndole productos, y uno pensaba, ¿de dónde han sacado mi teléfono? ¿Y cómo saben que me pueda interesar esto? Y es simplemente porque se comercializaba que está, afortunadamente, absolutamente prohibido comercializar con los datos personales. ¿Cómo es un día de trabajo normal en Adaptanor? ¿Cómo es su estructura de trabajo? Me decía también que tienen comerciales que se dirigen al exterior, esperan que vengan otros clientes. ¿Cómo es un día habitual aquí? Bueno, primero nosotros contactamos con posibles clientes, les ofrecemos nuestros servicios. Hay veces que son los clientes los que nos contactan ante la necesidad de implementar alguna de las normativas. Lógicamente, los comerciales, cuando hacemos el contacto, tenemos que ver cuáles son las necesidades de nuestros clientes y poner a los técnicos correspondientes a trabajar sobre ello. Hay que elaborar, en el caso de la protección de datos, un documento de seguridad, hay que inscribir los ficheros, hay que, una vez elaborado el documento de seguridad, certificar que la empresa está adaptada correctamente a la Ley de Protección de Datos, e implementar aquellas medidas correctoras que la empresa necesite para llevar a buen puerto lo que es una adaptación en protección de datos. Lo mismo pasa con otras normativas, como he comentado antes, las ISO, que son normas de calidad, medio ambiente. Pues hay que detectar las necesidades de una empresa y ponemos ya en manos de los diferentes técnicos pues las soluciones que se le buscan a la empresa. Me comentaba antes Jesús Bascones, director comercial de Adaptanor, que, por ejemplo, en una empresa no se pueden tener a la vista de cualquier persona que llegue las nóminas. ¿Hay otros datos que también deben estar ocultos? Pues por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que hay diferentes grados o niveles de protección en los datos. Hay otros datos que son no tienen tanta importancia, y hay que tener en cuenta los diferentes niveles de protección para los datos. Entonces, hay veces que el sentido común nos dice muchas cosas, pero hay otras veces donde no llega nuestra capacidad y necesitamos tener una formación apropiada de cómo tratar los datos. Lo cierto es que a mí me da la sensación de que los propios empresarios no son muchas veces conscientes de eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que cada vez menos, ¿eh? La concienciación va calando poco a poco en la sociedad. Hay veces que es triste que sea así, pero es debido al miedo que nos produce esas sanciones en que podemos incurrir. Y eso hace que cada vez más hay una conciencia mayor respecto a la necesidad de este tipo de servicios. Sí, porque ciertamente lo comentábamos, las sanciones son bastante grandes en este ámbito de la protección de datos. Con Jesús Bascones, director comercial de Adaptanor, estamos conversando. ¿Cuál es la página web de la empresa para que los espectadores interesados se introduzcan en ella? Muy sencillo, es www.adaptanor.es. Y el nombre, imagino que se les ocurrió por una relación fácil, adaptación a las normas, ¿no? Pues exactamente. Exactamente, de ahí viene el nombre, de adaptación a la norma. Nosotros somos una consultoría que tratamos lo que es la normativa empresarial, y tenemos como una parte que es la parte de formación, siempre adyacente a la normativa. Aplicar una normativa de poco sirve si luego el empresariado no tiene la formación apropiada para llevar a cabo toda esa serie de servicios dentro de unos parámetros de calidad. Entonces, precisamente de eso viene el nombre, de adaptación a la norma, a todo tipo de normativa empresarial.
Y, por ejemplo, en el caso de las clínicas o de cualquier otro tipo de empresa que tenga que destruir documentación para que no llegue a ninguna persona que no deba llegar, ¿habrá una normativa específica que dirá cómo tiene que destruirse ese documento? Bueno, todas las empresas deben de tener un destructor de papel, pero además hoy en día existen servicios donde le recogen a uno, van a la empresa e incluso hay contenedores que se ponen en la empresa para la destrucción de papel, todo el papel que es confidencial, y estas empresas que se dedican a la destrucción de papel certifican esa destrucción. O sea, se hacen cargo y emiten un certificado de que se ha obrado correctamente. Entonces, dependiendo del volumen de papel que haya que destruir, o bien se tiene, que es obligatorio, una pequeña destructora de papel, que hoy en día es muy económico y ocupa muy poco, es poco más que una pequeña papelera, y ahí se destruyen diariamente aquellos papeles que no necesitamos y contienen datos, o si manejamos muchísimos papeles a destruir, se puede contratar los servicios de estas empresas especializadas en la destrucción de archivos y que nos certifican que se ha hecho correctamente. ¿Y cerca del puerto, por ejemplo, hay empresas de ese tipo? Sí, en el puerto hay una, en el puerto hay una. Entonces, nosotros también a nuestros clientes, lógicamente, le brindamos el asesoramiento para que elijan la mejor opción. No nos dedicamos a ello, pero sí asesoramos, dependiendo las características o el volumen de datos que manejen, de cuál es la mejor opción. ¿Y es muy caro requerir? No, no es caro, eso no es caro. De todas maneras, sobre todo las pymes, pues la mayoría simplemente con tener un destructor de papel en la oficina es suficiente. Pero ya le digo, hay veces que se maneja mucho volumen de papel, de archivos a destruir, y se puede contratar estos contenedores que le ponen a uno en la oficina y cuando está lleno se lo llevan y le emiten el certificado de que se ha destruido correctamente. Es curioso, no conocíamos ese detalle tan técnico que estamos apreciando en esta conversación con Jesús Bascones, director comercial de Adaptanor, una empresa instalada en el CEI. Muchas de las personas con las que hablamos, que han venido aquí hasta este polígono de las Salinas, hablan de las ventajas de este centro, de que se trabaja bien, de que les ha permitido incluso ciertas sinergias con otras firmas aquí ubicadas. Pues sí, primero le ofrece, tiene módulos de diferentes tamaños para que cada uno en función de las necesidades elija lo mejor. Incluso se puede crecer. Nosotros empezamos con una pequeña oficina y hemos tenido que ampliar a otra. Ahora tenemos 2 módulos y si en un futuro pues van las cosas y nos vemos en la necesidad de ampliar, podemos seguir ampliando. Luego hay una serie de servicios complementarios, salas de reuniones, salas de oficina, salón de actos, servicios complementarios de impresión y una cosa que considero muy importante, que es que todos los que estamos aquí ubicados reunimos esas características de emprendedor en el cual se respira en el edificio esa idea por mejorar. En estos tiempos tan difíciles, emprender y dedicarse a sacar una pequeña empresa adelante, pues se siente uno apoyado cuando todos tus vecinos están mirando en la misma dirección. Incluso muchas veces esos negocios se hacen con los propios vecinos que están en el edificio. Sí, es otra de las características que nos han comentado algunas de las firmas aquí instaladas, que hasta surgen oportunidades de negocio. Por supuesto, aquí se puede encontrar empresas de todos los sectores y cuando uno necesita algún servicio, pues lo más lógico es mirar a tu vecino si te lo puede ofertar. Entonces, lo mismo, tanto podemos compartir servicios como incluso ideas. Tenemos una cafetería donde de una manera distendida, tomando un café, pues conocemos a otras empresas y es una atmósfera agradable donde uno ve que todo el mundo trabaja en la misma dirección. Es una empresa Adaptanor relacionada con este mundo, por ejemplo, de la protección de datos. Dentro de este CEI nos comentaba Jesús Bascones esa actividad incesante que hay en este centro empresarial. Muchas gracias, Jesús Bascones, director comercial de Adaptanor. Le deseamos lo mejor en la labor de la empresa. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer poder dar a conocer a los medios de comunicación, a aquellas personas interesadas, pues el trabajo que hacemos en la empresa. Muchas gracias. Si alguien quiere acercarse, ese
www.adaptanor.es. Adaptanor.es, sí señor. Y allí encontrará todos los datos para ponerse en contacto. Información y correos de emails de contacto, teléfono de contacto, y con mucho gusto le brindaremos toda la información necesaria sobre cualquier posible servicio que pueda necesitar.